¿Qué es el Evangelio? Buenos días, hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es miércoles 6 de julio y vamos a comenzar una serie para responder a esta pregunta: ¿qué es el Evangelio? Pero para comenzar este tiempo vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias Señor por tu amor, tu misericordia. Gracias Padre por tu palabra, porque en ella encontramos la sabiduría para vivir día a día. Te pedimos Señor que tú nos ayudes y nos guíes en este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Qué es el Evangelio? Es una pregunta que tiene varias respuestas. Primero, podríamos hablar de enseñar acerca del Evangelio. Es decir, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que tenemos que comunicar a las personas para que escuchen esas buenas nuevas de salvación? Es algo por lo que deberíamos preocuparnos, porque tendríamos que saber cómo compartir a las personas ese evangelio de salvación. Y tal vez podría pasar este tiempo dando algunos métodos de cómo compartir nuestra fe con nuestros amigos. También podría pasar tiempo explicando cómo es que debemos vivir el evangelio como hijos de Dios, respondiendo a la pregunta: ¿qué es el evangelio para nuestra vida? Y podríamos responder con Pablo, como dice en Romanos 1:16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, que ya lo hicimos en una serie de devocionales. Pero quisiera que veamos qué es el Evangelio en un sentido más relacionado con nuestra responsabilidad. Vivimos en un mundo en el que el Evangelio tiene que ser predicado, debe ser predicado. Es impresionante ver cómo las personas viven cada vez más alejadas de Dios. Es increíble ver cómo las nuevas generaciones no encuentran un sentido a su vida y viven sin ninguna esperanza. Y es inaceptable que como iglesia hagamos poco o no hagamos nada por las personas. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que muestra la responsabilidad que Dios le dio a uno de sus siervos, y es la responsabilidad que ahora nosotros tenemos como parte de su cuerpo, como siervos del Señor, como hijos de Dios. En Ezequiel 3, del 16 al 21, la palabra del Señor dice: Después de los 7 días vino a mí palabra del Señor. Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío, y éste no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, morirá por su impiedad, pero tú habrás salvado tu vida. Ezequiel era un sacerdote que vivió en el tiempo del exilio en Babilonia. Fue llevado cautivo por Nabucodonosor con Joaquín, rey de Judá, el año 1599. En la cautividad, antes de Cristo, en la cautividad del Señor lo llamó a ser profeta, es decir, a exhortar a las personas comunicando la palabra del Señor para que se volvieran de su camino, de ese mal camino. En ese contexto, el Señor habló y le dijo lo que acabamos de leer. Dios estaba dando a Ezequiel un mensaje para vida, y es el mismo mensaje que nosotros hemos recibido a través de nuestro Señor Jesús. Es el mensaje que Juan el Bautista y también Jesús predicaron en su tiempo. Es el mensaje que provee salvación y vida eterna. Son buenas nuevas de salvación, el evangelio que tenemos que predicar. Ahora, en esta serie quisiera que respondamos a la pregunta: ¿qué es el evangelio? Diciendo, primero, que es un mensaje urgente. Segundo, que es un mensaje de esperanza. Y tercero, que es un mensaje que no podemos dejar de llevar.
Entonces, ¿por qué el Evangelio es un mensaje urgente? El pasaje dice que hay un mensaje de advertencia de parte de Dios. ¿Para quién? Para el impío. Ahora, ¿quién es el impío? Es quien no considera a Dios en su vida. Es una persona sin piedad, que, como dice el pastor Sugel Michelén, no vive en la presencia de Dios. El piadoso vive de tal forma que quiere que su vida agrade a Dios, que vive tomando a Dios en cuenta en todo momento. Pero el impío vive sin tomar en cuenta lo que Dios dice a través de su palabra, sin considerar a Dios, sin importarle que su vida sea agradable a Dios. El impío no solo es el asesino o el violador, el ladrón o el delincuente peligroso. El impío es quien vive sin considerar a Dios. Esta es la forma en la que viven muchas personas que conocemos, sea en nuestra casa, nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros compañeros de colegio, de universidad, de trabajo. Son personas con las que nos cruzamos todos los días. Son esas personas que viven sin considerar a Dios. Esas son las personas a las que va dirigida esta advertencia. Si no hablas para advertir al impío. La advertencia dice que estas personas que no consideran a Dios están en riesgo de recibir un castigo. ¿Pero por qué? Por su mal camino, por sus iniquidades, por no haber considerado a Dios en sus vidas, por no haber tomado la advertencia de Dios y por haber tomado el destino de sus vidas en sus manos. Esas personas recibirán el castigo por haber creído la mentira que viene desde el tiempo cuando Satanás les dijo a Adán y Eva que ellos podían dejar de lado a Dios y que por ellos mismos podían tener el conocimiento de qué era bueno y qué era malo para ellos. Dios sabe que el día de que coman del fruto, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Eso es lo que dice Génesis 3:5. Personas que dirigen sus propias vidas. Personas que hacen lo que ellos quieren y que toman solo su consejo y no toman en cuenta la palabra de Dios, que no toman en cuenta la voluntad de Dios, que no les importa agradar a Dios. Como dice Ezequiel en los versículos 18 y 19, el peligro es que mueran por su iniquidad. Hay urgencia porque el juicio de Dios está sobre ellos. ¿Qué haríamos si una persona que amamos mucho se encuentra en riesgo? Si vemos que la van a atropellar. Seguro que haríamos lo imposible por tratar de salvarles la vida. Creo que incluso actuaríamos con urgencia tratando de ayudar si es que alguien que incluso no conocemos puede perder su vida. Es difícil pensar que alguien pueda quedarse inmóvil ante una situación así. ¿Y qué hacemos cuando vemos que las personas están rumbo a la destrucción, rumbo al castigo eterno? Por eso el Señor nos llama a la urgencia. El Señor puede decir a una persona, ciertamente morirás. El Señor puede determinar el fin de la existencia de alguien cualquier momento. Nadie sabe quién es el siguiente en la fila. ¿Está esa persona preparada para afrontar la muerte sin recibir castigo eterno? Hay una urgencia porque el destino del impío, la persona que no considera a Dios en sus caminos, es muerte. Si Dios le dice al impío, ciertamente morirás, y no ha escuchado las palabras que dan vida, ese impío está perdido. El impío recibirá el castigo de parte de Dios, no porque no se ha reconciliado con Él, no por haber considerado su condición, sino porque realmente él no se ha reconciliado con Dios y está separado con Él. Estamos dispuestos a ver que las personas que amamos, que las personas con las que nos relacionamos, con las personas que compartimos,
O tal vez con las personas que saludamos perezcan. Ezequiel fue levantado por Dios como profeta porque Dios quería que las personas le reconozcan como Señor de sus vidas. Los israelitas estaban más enfocados en recuperar sus tierras y volver a Jerusalén y no en obedecer a Dios. Ezequiel estuvo en Jerusalén en la última etapa de los reyes del reino de Judá. Muchos de ellos, como dice el libro de los Reyes, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Adoraron a dioses de otros pueblos, llenaron de ídolos el templo de Jerusalén, que era el lugar de adoración a Dios, incluso hicieron pasar por fuego a sus hijos, es decir, los ofrecían como sacrificios a otros dioses. Y el cautiverio en Babilonia fue una de las formas en que Dios castigó a su pueblo. Y Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia junto con el último rey de Judá, Joaquín. Ezequiel estuvo allí como centinela, o como dice otra versión, atalaya. Dice, te he puesto por atalaya, nombre que recibía la persona que estaba en la atalaya, que era esa torre alta de la cual se podía vigilar a las personas que entraban y salían de un territorio, sean amigas, sean enemigas. Ese centinela advertía de los peligros que se presentaban cuando las personas que amenazaban la seguridad del territorio se estaban acercando. Si el centinela veía enemigos, debía tocar la trompeta para advertir al pueblo del peligro. Su función era velar por la seguridad de las personas y advertir de los peligros que se presentaban. Entonces Dios le dice a Ezequiel, te he puesto por centinela de la casa de Israel, entonces oirás la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Las palabras de Dios fueron claras. Cuando vamos en el mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 20, el Señor dice, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Es decir, el impío, el pecador, tiene dictada su sentencia de muerte. Ezequiel recibió la palabra de Dios y esa palabra debía ser comunicada al pueblo. Eran palabras que mostraban la condición en la que estaban y la urgencia con la que deberían responder a las advertencias que el Señor les estaba dando a través del profeta. Ahora, estamos ante un mundo en el que la maldad del impío va a ser sobre él. Y si muere sin ser advertido de su condición de pecador, de apartado de Dios, no va a tener oportunidad de corregir su situación. ¿Podemos vivir sin pensar que hay una urgencia en comunicar a las personas el mensaje de salvación? ¿A cuántas personas les hemos advertido de su mal camino? ¿Qué es lo que estamos esperando para hacerlo? Las personas están en riesgo de muerte. Pero no solo de muerte física, están en riesgo de pasar la eternidad muertos espiritualmente. Hay una urgencia de advertirles que tienen que volverse a Dios. Por eso el Evangelio es un mensaje urgente, un mensaje que deberíamos estar desesperados por comunicar. Tenemos que hablar con las personas y advertirles de su mal camino. ¿Es un mensaje poco popular? Sí. Porque comienza mostrando que las personas son pecadoras, que la humanidad está en la peor condición que podría estar. Pero gracias a Dios no solo es eso, porque el Evangelio es también un mensaje de esperanza. Y de eso estaremos hablando el próximo devocional. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos has dado ese mensaje de salvación, pero nos has dicho también que es urgente compartir esto con las personas que no te conocen. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan un lindo día.